Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 22 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Para verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con fuertes descensos en medio de temores por posible ascenso de tasas de la Fed y algo de toma de utilidad de rally previo. Digamos que lo que el mercado, y lo vamos a ver con los resultados empresariales ahora, es que fueron buenos, pero el mercado está preocupado sobre el futuro y tiene algo de ganas de bajar, así que los vendedores tomaron el control tras la publicación de resultados y han querido tomar el control con la posibilidad de ascenso tasa Fed que incrementó probabilidades el día de ayer, como lo veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en línea con mercados internacionales y bajo precio del petróleo. El precio del petróleo no logra repuntar más allá de los 52, en este momento está en 50-20, manteniendo entonces la presión bajista y los temores sobre el crecimiento de la economía colombiana. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos, ya hoy y el resto de la semana tendremos noticias importantes que darían tendencia a un mercado que está buscando en las noticias un rumbo. Por ahora, la probabilidad de ascenso en tasa de interés para octubre se incrementó a 48%. Hoy revisaremos el tema de las ventas de viviendas de segunda en los Estados Unidos, que si continúan con mejoras sustanciales, la probabilidad de un incremento para septiembre sería aún mayor. Así que por ahora el mercado confía que para octubre sea el primer movimiento de tasas. También estuvo el Banco en Inglaterra diciendo que también necesitan un ajuste de tasa de interés al alza más pronto de lo que esperaban y básicamente le ha dado fuerza a la libra. Por ahora entonces tenemos probabilidad de tasas de ascenso en tasa de interés 48% para octubre, lo que ha molestado un poco el panorama de los mercados internacionales y continúa presionando también el nuestro. El VIX continúa por debajo de 14 y 15, así que mientras esté por debajo de estos niveles, recordemos que el mercado aún está tranquilo. Solo si llegamos a tener un ascenso significativo de nuevo por encima de estos niveles ante un panorama que por ahora ya sale en Grecia por un tiempo del radar de los inversionistas. China también ha mitigado un poco los temores de desaceleración con las medidas adoptadas en meses anteriores, en semanas anteriores, y solo nos queda el ascenso tasa Fed como uno de los factores de riesgo importante en el mercado. Así que si hay alguna ruptura con fuerza de esos niveles es porque el mercado posiblemente se ha preocupado o se estará preocupando por el panorama de tasas de la Reserva Federal. Y ayer acciones asiáticas se cerraron con descensos en medio de correlación con mercados de Estados Unidos. Temores por ascenso de tasa Fed impactaron. Datos económicos continúan relativamente sólidos. Índice de indicadores líderes de China creció 1% en junio frente al 1,1% en mayo. Europa también iniciando el día con descensos en medio de correlación con mercados de Estados Unidos, escasos fundamentales económicos. Recuerden que después de toda la turbulencia de Grecia, lo que va a buscar ahora el mercado europeo, los inversionistas europeos, son los datos económicos, a ver si la tendencia de recuperación logra mantenerse. Y ventas al por menor de Italia cayeron 0,1% en mayo, el mercado esperaba crecimiento del 0,1%. Así que básicamente Europa está correlacionada hasta que tengamos noticias relevantes de la zona. Y son los resultados empresariales los que siguen generando volatilidad en los Estados Unidos. Acción de Yahoo, pese a batir expectativas por el mercado, retrocede 2,47 en medio de presión del sector. Básicamente, el mercado, aunque tuvo muy buenos resultados en la mayoría, está generando caídas básicamente por las expectativas del tercer trimestre que los está jalonando a Apple, que también batió resultados estimados del mercado, está cayendo 6,91% antes de la apertura. El mercado está preocupado por las expectativas de ventas del tercer trimestre. GoPro superó ampliamente las expectativas, repunta a 0,4 antes de la apertura. En condiciones normales, si el mercado estuviera un poco más tranquilo, estuviéramos registrando ascensos importantes en GoPro, aunque logra mantener la presión alcista pese al panorama que inunda las tecnológicas. Y Microsoft cae 3,41%, reportando su mayor pérdida en la historia después de la compra de Nokia. Los costos de Nokia, el único que está presentando ganancias de más del 2% es Chipotle, que en alta volatilidad ayer, luego de batir resultados, el mercado cayó 6%, alegando que veían una desaceleración en el ritmo de crecimiento de ventas de las tiendas, pero pues de todos modos los resultados continúan sólidos y logran iniciar hoy con ganancias del 2%. Así que los vendedores están intentando presionar después de tantos ascensos, pero aún no han encontrado un fundamental sólido que los presione o que les dé la fuerza suficiente para presionar el mercado mejor. Así que los vendedores intentando
en tomar utilidad, pero los resultados empresariales continúan siendo sólidos en los Estados Unidos. Colombia, por el contrario, continúa con datos no muy alentadores. Las importaciones cayeron 18,1% en mayo a 4.439 millones de en dólares CIF. Así que por ahora, básicamente continuamos con la desaceleración en nuestra balanza comercial, tanto en exportaciones como en importaciones. Y Cemex reportó de resultados del segundo trimestre una caída de 11% en ingresos, 42% en la utilidad neta. Carga tributaria y devaluación del peso afectan resultados, sobre todo resultados en dólares. Veamos lo que pasó en el segundo trimestre con caída en dólares. Vamos a primero mirar miles de dólares, donde la caída es del 11% en los ingresos, consecuencia de la devaluación del peso en Colombia. Eso afectó en términos generales los resultados, y una caída en dólares de 42% de la utilidad neta, también una caída del 13% del EBITDA. Esto solo para el segundo trimestre, frente al mismo trimestre del año anterior. El resultado general también mantiene la caída del 17%, pero la historia en pesos es distinta. Si lo miramos en pesos colombianos, el incremento de las ventas fue del 17%, los costos de ventas del 19%, lo que da una utilidad bruta de 15% en ascenso, y todo iba bien, incluso con el resultado operacional creciendo 7% en el segundo trimestre, pero la carga tributaria generó entonces la caída en la utilidad neta. Tenemos entonces impacto por la devaluación colombiana para sus resultados en dólares. En pesos colombianos, pues básicamente es la carga tributaria. Lo que se destaca es una mejora en las cifras del segundo trimestre. Es importante. Primer trimestre versus segundo trimestre hay mejora en algunos indicadores de venta, así que digamos que hay algo de buenas noticias detrás de todo este panorama de caída en la utilidad neta. Ya lo miraremos porque hay dos formas de leer estos resultados. Alguien puede continuar pesimista básicamente por la caída de utilidades que se mantiene en términos generales y la carga tributaria, y alguien puede estar un poco más optimista por la mejora en algunos indicadores que se ven durante el segundo trimestre. Así que básicamente vamos a revisar los niveles claves que nos permitirán interpretar cuál es la postura que toma el mercado. Bueno, noticias del día: a las 9 de la mañana tenemos ventas de viviendas de segunda de Estados Unidos, importante a las 9 de la mañana, y para nosotros inventarios de crudo. El mercado estará muy atento a ver qué va a pasar con la combinación de inventarios de crudo. Recuerden que no solo es inventarios de crudo, sino también hay que tener en cuenta lo que es inventarios de destilados e inventarios de gasolina. Es una combinación de los tres. Así que por ahora el mercado está algo pesimista porque en los inventarios API se incrementaron en la semana pasada en 2.3 millones de barriles, así que tenemos incremento de los inventarios API. El mercado estará muy atento a lo que será si hay descenso en destilados y gasolina. Viene con algo de pesimismo para la jornada, por eso iniciamos con un petróleo de 50,15. Para tener en cuenta, mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, índice de la Fed de Chicago en manufacturero e índice de indicadores líderes. Lo más importante entonces, peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Así que en términos generales, los mercados internacionales reportan presencia de vendedores que se fundamentan en el posible ascenso de tasas de la Fed. El panorama de utilidades continúa sólido, simplemente es ese temor del mercado de unas valoraciones relativamente altas en algunos sectores y en lo que es el ajuste tasa Fed. Así que estaremos atentos a los soportes de corto plazo. En cuanto al mercado local, podría mantenerse débil en medio de bajo precio del petróleo y resultados mixtos de Cemex Latam Holding. ¿Por qué decimos mixto? Porque tienen las dos connotaciones. Resultados continúan débiles, pero alguna mejora en algunos indicadores durante el segundo trimestre, y el tema de, pues, digamos que tasa de cambio sigue impactando el resultado en dólares, no tan fuerte el impacto en pesos. Vamos con análisis técnico. Ayer hubo un descenso importante y rompió los 18.000, 18.100, así que hay algo de presión bajista hacia los 17.800, pero digamos que lo que era resistencia ahora soporte. Si hoy logra aguantar los 17.800, aún hay posibilidad de mantener el lateral y leves alcistas siempre y cuando supere los 18. Si no supera los 18, la presión bajista podría continuar. Hoy importante los 18.000, será la resistencia para mantener la presión bajista, posiblemente. Ante el peso del sector tecnológico, la presión continúe. Si hay ruptura del 17.800, podemos estar descendiendo hacia la zona de los 17.200.
400. El IPSA continúa con algo de sesgo alcista. Podemos modificar un poco la zona de soporte de este activo hacia los 3.900. Si logra mantenerse sobre 3.900, hay posibilidad de continuar con el rebote hacia la zona de 3.980. Si pierde los 3.900, ya volvería algo de presión bajista para este activo, intentando mantener los compradores el control. 12.500, la resistencia del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, superando los 12.500, podríamos avanzar hacia los 12.900. 12.500 para mantener algo de rebote o la presión bajista. Y en cuanto al dólar, que continúa ganando terreno ante los buenos datos económicos de Estados Unidos, la expectativa del ascenso tasa Fed y el bajo precio del petróleo, el nuevo nivel de soporte siguen siendo los 2.740. Mientras esté sobre 2.740, aún puede continuar con el sesgo alcista. Igual, como siempre, ya miraremos cuando aparecen vendedores, pero 2.740 sigue siendo la zona de soporte para la moneda estadounidense. Y el WTI continúa débil, no logró pasar los niveles de resistencia en el día de ayer. No coloqué la gráfica de petróleo, esta es la gráfica de petróleo. Vamos con gráficas de una hora. De ayer no logra pasar ese 51.60, igual más importante era el 52.14. Para el día de hoy vamos a colocar la resistencia de la presión bajista, porque la presión continúa teniendo ese sesgo, no se ha modificado. La presión bajista podría anularse si rompemos el 51.20. De lo contrario, la probabilidad de mayores descensos se mantiene. Si nos vamos a velas de 4 horas, bueno, creo que vámonos a velas de un día, para encontrar la siguiente zona de soporte estaría en la zona de los 49.10 y 48.20. Importante los 51.20 para anular la presión bajista. De lo contrario, la probabilidad de continuar con descensos se mantiene. Importante los 51.20. Bueno, continuamos con lo que es el euro. En este momento 109.02, intentó recuperar terreno ayer en medio de jornadas entre fundamentales y algo de compras de oportunidad después de tanta caída, pero no ha encontrado solidez en el movimiento, básicamente porque vienen los resultados en ventas de vivienda de Estados Unidos. Si las ventas de vivienda continúan siendo sólidas, podemos registrar algo de presión bajista, aunque lo que estamos evidenciando esta zona es que hay compradores dispuestos a entrar a estos niveles de precio. Gran parte del movimiento de ascenso tasa Fed ya ha sido incorporado, así que por eso tenemos este comportamiento lateral que es conocido como una acumulación bajo la teoría de Charles Henry Dow, teoría de Dow. Así que tenemos algo de comportamiento lateral. Ya el movimiento tasa Fed cierto modo descontado, pero igual el mercado necesita una fuerza compradora significativa. Vamos con el Colcap. Ayer se acercó a zona de soporte en subastas, aparecieron compradores en subastas defendiendo un poco el movimiento. No obstante, tendrán que pasar los 315. Si esos compradores logran pasar los 315, el lateral puede volver hacia los 1.340, 1.350. De lo contrario, si los compradores no logran superar 1.315, la ruptura de mínimos lo podría llevar de nuevo hacia los 1.250. Está entonces en la zona de soporte, defendiéndose en el día de ayer. Si hay ruptura de ese nivel, la presión bajista podría acelerarse. Vamos con Banco de Bogotá, que ayer logra alejarse del 59 y sigue estando 59.62. Si hay ruptura de 59, el descenso puede ser hacia los 56.759 como la zona de soporte. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, vuelve a descender el día de ayer. Recordemos que el 18 es el nivel de resistencia más fuerte de la presión bajista, 16.80 el nuevo nivel, 16.90. Mientras esté por debajo de los 16.90, la presión sigue siendo bajista con posibilidad de alcanzar nuevos mínimos del año. De lo contrario, solo superando 16.90 podría avanzar a 17.40, 18. Cambian un poco los niveles con el movimiento del día de ayer. Importante 16.90 la resistencia a la presión bajista. Celsia continúa bajo presión. En este caso ya esperamos resultados empresariales, esperemos que sean publicados pronto. El calendario IR de la Bolsa de Valores no ha sido actualizado, así que no tenemos fechas por ahora. 4.300 es la resistencia para el día de hoy. Mientras esté por debajo de 4.300, la presión bajista puede continuar. Está colocando algo en riesgo también esta zona de soporte, lo cual lo podría llevar de nuevo hacia zona de 4.100. Si supera los 4.300, podría volver a los 4.500 y ya dependerá de resultados empresariales determinarnos si continúa la presión bajista o puede superar los 4.500. Eso para Celsia, 4.300 la resistencia de la presión bajista. Cementos Argos con caídas en el día de ayer, bajo volumen, se recupera en zona de subasta. Recordemos que los 8.900 siguen siendo la zona de soporte. Igual tendrá que pasar los 9.500, 9.600 para decirnos que puede continuar hacia los 10.000. De lo contrario, el descenso puede ser hacia 8.900. 9.500, el nivel de resistencia importante.
compradores y vendedores siguen luchando en un comportamiento lateral. Ya vamos a mirar los resultados empresariales, a ver si nos ayudan a definir tendencia. Por ahora, solo superando los 9,600 hablaríamos de mayor presión alcista. De lo contrario, el escenario probable sigue siendo un lateral a esperar lo que serán los resultados empresariales. Y Cemex el primero en publicar, como siempre, rompe esta línea de tendencia, se mantiene sobre el 13,100. Si el mercado busca el lado positivo de los resultados, que es alguna mejora en los indicadores durante el segundo eh, trimestre del año, y se enfoca en resultados en pesos, quiere decir que cerraría por encima del 12,800 y le podría dar un espacio hacia los 13,500. Los resultados igual no siguen sin ser sólidos completamente como para un rally alcista con base en ese tipo de fundamentales. Podría generarlo otro fundamental, pero por ahora, mientras esté por debajo del 12,800, la posibilidad de descensos hacia los 12,000 y niveles inferiores se mantiene. Solo superando los 12,800 anularía un poco la presión bajista y le daría espacios tras los 13,400. Así que importante los 12,800. Si el mercado después de resultados no logra superar esos niveles, la presión bajista puede llevar los 12,000 y a niveles inferiores, ya que los resultados en dólares eh, continúan siendo impactados por la devaluación de Colombia. Así que importante, los 12,800 será el nivel de resistencia para definir si el mercado los toma como algo bueno o algo malo. De lo contrario, continuaríamos con el sesgo bajista que por técnicos continúa vigente. 12,800. Canacol 5,600, la zona de soporte. Ayer logra repuntar y recuperar las pérdidas que tuvo en Canadá. Curioso, el mercado logró recuperar gran parte de los movimientos. No obstante, 5,600, 5,400 siguen siendo soportes y la resistencia 6,300. Viene con algo de ánimo comprador, muy buen volumen. El tema del gas lo ha mantenido un poco más sólido con mayores cotizaciones de volumen que en épocas anteriores. Así que si logra mantenerse sobre 5,600 y hay ruptura del 6,300, el avance puede ser hacia los 7,000. Recuerden que parte de su producción de crudo también está tarifa, hubo disminución de endeudamiento con algo de impacto de dilución tras conversión de bonos. Pero lo más importante para ahora las compañías petroleras con este bajo precio de petróleo es el tema de las deudas, es el punto clave. Y 5,600 entonces es importante, si logra mantenerlo puede avanzar hacia 6,300, si lo pierde 5,400 sigue siendo zona de soporte y los 5,000 siguen siendo el siguiente nivel de soporte, recuperando entonces todo el movimiento que tuvo durante el festivo. Parece ser que para este activo lo mejor que le puede pasar es que Colombia no tenga festivos. Vamos con concreto. Ayer desciende, recuerden que el tema de no es una adquisición del 20%, sino una suscripción de acciones, lo cual implica también una dilución para los accionistas actuales, pues tanto simplemente genera una resistencia en esa zona. Corficol logró recuperar las pérdidas de la mañana y cerrar con ganancias en jornada de muy bajo volumen. 36,900. Si logra mantenerse sobre 36,900, hay posibilidad de mantenerse hacia 38. Si vuelve a perder ese nivel de precio, es probable que el descenso pueda ser hacia 36 y 35,500. El mercado igual sigue en esa lucha entre pelea de compradores y vendedores a esperar resultados empresariales, donde Ecopetrol también se recuperó en el día de ayer en zona de mínimos con operaciones de muy bajo volumen, lo cual no hace muy representativo de esas operaciones. Ayer teníamos el 650 como resistencia. Nos toca modificarlo un poco al 670. 650, 670. Si logra pasar el 650, 670, hay posibilidad de avanzar al 760, cual sigue siendo la resistencia más fuerte. Si no logra superar pronto el 660, 670 y rompe los 600, el descenso puede acelerarse. Importante el 600 contra el 620. Ya miraremos cuándo vienen resultados empresariales. Empresa Energía Bogotá también en jornada de muy bajo volumen recuperó pérdidas y vuelve a zona alta. El mercado se está defendiendo mucho en subastas, 1650, 1700, la posibilidad de comportamiento lateral 650, 700. Este activo tiende a tener algo de movimiento de volatilidad para después entrar en zonas de comportamiento lateral. Construcciones del Cóndor no ha marcado precio desde el 2 de julio. Viene Enca con bajo volumen, marca precio en el 12,50. Ya miraremos el mercado cuando presente resultados empresariales. Acá el tema clave será el EBITDA. Recordemos que el EBITDA ha venido creciendo por la devaluación, pero el resultado neto ha sido negativo, consecuencia de la diferencia en cambio de la deuda que está en dólares y que impacta entonces el resultado, pero a medida que va pasando el tiempo, pues el tema de la diferencia en cambio empieza a ser menor.
a menos que la evaluación continúe y el mercado valora entonces el tema del evita durante próximos resultados. Continúa el panorama de comportamiento lateral a esperar resultados y ver qué tanto le ha beneficiado el tema de tasa de cambio. ETB continúa 4.90 contra 5.30 sin cambios. Continúa el panorama lateral. También esperaremos resultados empresariales. Éxito fuerte caída, vuelve a romper los 22. Así que si no supera pronto los 22, la posibilidad de alcanzar nuevos mínimos cercanos a los 21.100, 20.700, 20.500 existe, así que importante los 22. Si no recupera pronto los niveles de 22, la presión bajista podría ser rápida. Si lo recupera, podemos volver a la zona lateral con resistencia cerca de los 22.800 y 23. Importante los 22 como la resistencia fuerte. Vamos con Grupo Argos, que ayer recuperó niveles también con jornada de bajo volumen. 16.600 estaba rompiendo durante la mañana, pero logró recuperarse. Si no logra superar ese nivel, podemos descender hacia la zona de los 16. Si logra superar los 17, el ascenso puede ser a 17.500. Ese es el lateral amplio. Tenemos un lateral corto, un lateral amplio y pues faltarán resultados empresariales. Vamos a evaluar de esta compañía el nivel de endeudamiento. Recuerden que la calificación viene con algo de perspectiva, no con comportamientos poco atractivos para la compañía, así que miraremos el tema del endeudamiento, será clave para definir hacia dónde parte este comportamiento lateral. Grupo Aval continúa también dentro de su zona lateral, si no recupera pronto los 1260 puede volver hacia los 1220, igual sigue estando en esa zona de indecisión a espera de una ruptura. Grupo Sura ayer vuelve a descender, aunque estuvo por debajo, incluso trató de estar un poco más alto, continúa ahí con algo de indecisión, que nos cambia un poco la gráfica o el movimiento del día de ayer, 35.700. Si logra aguantar los 35.700 tendrá que romper los 37 para poder volver hacia los niveles de 38, igual sigue siendo una resistencia fuerte, solo rompiendo los 35.700 hablaríamos de descenso hacia niveles de 34, importante los 35.700 como la zona de soporte, igual permanece todavía dentro de la zona de indecisión, aunque hay leve sesgo bajista en el activo. Vamos con ISA. Fuerte caída en el día de ayer, tras ruptura de los 7.400, la presión bajista ha vuelto. Ahora 7.300. Mientras esté por debajo de los 7.300, aún hay posibilidad de descender hacia niveles de 6.800, 6.600. Solo superando los 7.300 podría volver hacia la zona de 7.500, 7.600, que igual sigue siendo la resistencia fuerte de la presión bajista. Recordemos, línea de tendencia, zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, 7.300. Ahora el nuevo nivel de resistencia. Y Sagen con leves descensos en su zona de 2.700, 2.900. Hay algo que relación con el resto del mercado. También muy bajo volumen. Si hay ruptura de 2.700, el descenso puede ser a los 2.640. No hay información sobre la venta. 1.100, pero en $1.090 la onza de oro continúa con descensos y minero con ascensos. Así que marca precio en el día de ayer. Mientras se mantenga sobre el 1.640, aún puede continuar con leves avances, pero ya llegamos a una zona de resistencia importante. En cualquier momento pueden aparecer vendedores, pero solo superando el 1.650 podemos descender de nuevo a la zona de 1.500. Continúa el avance hacia zona de resistencia. Vamos con Nutresa, que se acerca a los 22, no ha mantenido el lateral todavía 23.100. Importante, si no logra superar los 22.500, la presión bajista y la probabilidad de ruptura de los 22 se incrementaría. Si logra superar los 22.500 puede volver hacia los 23.100 a esperar resultados empresariales, así que 22.500 la resistencia. Si no supera pronto ese nivel existe probabilidad de ruptura de los 22 y mantener la presión bajista. Importante, seguimos dentro del lateral con leve sesgo bajista para nuestros activos. Preferencial aval se acercó a los 1220, aparecieron comprados en el día de ayer con muy bajo volumen. Así que 1260. Mientras esté por debajo de los 1260 hay posibilidad de volver hacia los 1220 y según la velocidad con la que descienda aumentaríamos la probabilidad de ruptura o no. Si no logra romper los 1200, perdón, si rompe los 1260 el avance puede ser hacia los 1290, 1300 la zona de resistencia. Así que importante, seguimos igual enmarcados dentro de ese lateral. Avianca Holding trató de recuperar también pérdidas del ADR, no superó los 3.400, mientras esté por debajo de 3.400 aún puede volver hacia los niveles de 3.200. Si lo supera, puede volver hacia zona de 3.600. 3.400 vuelve a ser un nivel importante en un mercado que una acción que ha presentado una mayor volatilidad en jornadas previas, pero pues se mantiene también con algo de indecisión en términos generales. Fuerte caída de Bancolombia en el día de ayer.
Recuerden 27.200, mientras estemos por debajo de 27.200 aún puede descender hacia los 26 y 25. Si logra superar de nuevo los 27.200 podría volver hacia la zona de 28.200 que sigue siendo una zona de resistencia importante. El tema de la desaceleración económica, el aumento en inflación, ascenso en precios también por o consecuencia de la devaluación siguen jugando en contra del comportamiento de los bancos que los ha sumido en tendencia lateral. Vamos con preferencial Cementos Argos, que sigue estando 8.600 contra 9.200, la zona más importante. Ayer con bajo volumen se recuperó. Si sigue la zona de indecisión a espera de resultados, a ver si hay ruptura o no de la dirección. Y la vivienda se recupera con buen volumen, no es pero pues comparado con la situación actual, logró mantener los 26, así que se mantiene 26 contra 26.700. Ruptura de 26.700, recordemos, puede darle un impulso adicional a 27.600. Ruptura de los 26 lo puede llevar a los 25. El comportamiento lateral continúa siendo el comportamiento lateral. Preferencial grupo Argos, 16.400. Mientras esté por debajo de 16.400 aún puede buscar 16. Si no recupera pronto 16.400 existe probabilidad de ruptura de ese nivel para alcanzar mínimos de 15.600. Solo superando 16.400 podría volver a 17, 17.100, que es la zona de resistencia del lateral. Estamos acercándonos a las zonas de soporte de los laterales en la mayoría de activos. Ya dependerá de resultados empresariales y futuras noticias el cambio de dirección. 35.200 contra 37. Si logra superar pronto los 36, aún puede volver a 37 y mantener el lateral. Si no supera pronto los 36, existe probabilidad de ruptura de 35.200 para descensos hacia los 34. Vamos con Pacific Rubiales. Ayer también algo de recuperación después de la fuerte caída. No sé, pues venimos con venta de insiders y algo de indecisión. El mercado todavía contempla algo de fuerza compradora en estos niveles, pero la vela del día de ayer nos colocó 7.900. Si no supera pronto los 7.900, la presión bajista puede volver y continuar hacia 6.100, 6.200. Si supera los 7.900 puede volver hacia los 8.600, pero si el precio del petróleo no reacciona, recuerden que en cualquier momento pueden aparecer los vendedores como se pasó en jornadas previas. El mercado intentando recuperar tras caída previa, pero necesita el precio del petróleo para mantener el impulso. Si el precio del petróleo no lo logra, la presión bajista podría aparecer para este activo. Terpel continúa con comportamientos laterales y Valorem con bajo volumen marca precio el día de ayer. Recordemos que simplemente está en una zona de resistencia también a espera de resultados empresariales. Así que Estados Unidos buscando alguna razón para descender. Resultados no son malos en términos de tecnológicas, pero pues básicamente están buscando cualquier señal de desaceleración. Los vendedores quieren aparecer después de tanto tiempo de rally alcista. No obstante, aún se mantiene también dentro de ese comportamiento lateral hasta que no veamos que el mercado está plenamente convencido del ascenso en tasa y que el ascenso en tasa de interés desaceleraría de forma significativa el ritmo de crecimiento. Así que, pues digamos que la indecisión y el comportamiento que a veces llamamos tipo yo-yo continúa en el mercado internacional. El mercado local tiene sesgo bajista y también mantiene ese lateral. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles daría una tendencia más clara. Y si el precio del petróleo no recupera pronto, aumentaría la probabilidad de ruptura a la baja de los niveles. De lo contrario, pues si el precio del petróleo logra recuperar, nos mantendríamos dentro de esos niveles de indecisión a espera de los resultados empresariales. ¿A cuáles acciones afecta más fuerte un alza en la tasa Fed? ¿Cuáles son inmunes a este ascenso? ¿Quiénes serían un poco más afectados? Todo lo que tiene que ver con componentes cíclicos son los más afectados. Los menos inmunes, pues, claramente son los que tengan mayor proporción de exportaciones que les beneficien un dólar que se mantendría en niveles relativamente altos. ¿Qué ocasionó la baja en el mercado ayer y qué se espera del día de hoy? Recordemos que el mercado, después de tanto rally, la gente quiere vender, quiere tomar utilidad y dice, no, esto no puede seguir subiendo, aunque las noticias económicas siguen siendo sólidas y los resultados empresariales también. Simplemente es ese choque. Por eso es que Estados Unidos se ha comportado de forma lateral. Si nos devolvemos a la gráfica, aquí se ve claramente el comportamiento de indecisión, de lateralidad a espera de fundamentales más claros. ¿Por qué tan aporreada ayer a Bianca? Simplemente la correlación general con los mercados es el panorama que se mantiene y sobre todo con mercados emergentes, pese a que los informes de publicación de pasajeros siguen siendo buenos. Los resultados de Cemex Latam Holding dan como para bajar la acción. Si uno lo mirara netamente en dólares, el descenso digamos que sería el escenario más probable, pero
Ya viéndolo en pesos y cotizando en pesos, pues el descenso puede estar un poco más limitado. Incluso hay algunas señales de cambio positivo en el segundo trimestre, así que dependerá de ese nivel de resistencia que mencionamos en lo que el mercado quiera eh, digamos que analizar. Recuerden que los resultados se analizan según como quiera el mercado, 12.800. Si no logra pasar ese nivel, la presión bajista podría continuar. Si logra pasarlo, podríamos mitigarlo con un espacio adicional para mantener dentro del lateral 12.800. Es como ayer los resultados de Apple o GoPro, no, de Chipotle, que fueron buenos. Al principio cae buscando alguna excusa, pero después se dan cuenta que igual siguen siendo sólidos y vuelven y retoman el ascenso. Hay bastante volatilidad porque siempre hay lados buenos, lados malos en la interpretación del análisis. Ahí sí toca ver qué parte del mercado logra ganar esa pelea entre los que ven la parte buena de los resultados o los que ven la parte mala. Aquí les exponemos las dos y les decimos que el 2800 es el nivel de resistencia que nos definiría si quienes ven la parte negativa mantendrían el control del mercado. ¿Qué tan probable es que el mercado rompa la baja? Vamos, lo sabremos a las 9:30. Si a las 9:30 los inventarios de crudo continúan con ascenso y se rompen los 50, es probable que continuemos y generemos algo de ruptura a la baja. Se incrementaría esa probabilidad de forma considerable. ¿Cuál sería el mínimo de BBC de llegar a darse? BBC sigue teniendo un ROE relativamente atractivo, simplemente ha tenido caídas en las utilidades. Esa última adquisición no convenció. Digamos que BBC, su componente no es tan cíclico, aunque en ciclos de desaceleración hemos visto como el volumen cae de forma significativa, pero esa última adquisición lo expone aún más a un componente cíclico y el mercado pues no ha reaccionado con ascensos, así que puede continuar con caídas, aunque en cierto modo en un momento en que su retorno, su rentabilidad puede darle algo de soporte, pero aún no hay un precio donde estemos viendo que los compradores estén apareciendo con mucha fuerza. Así que si no recupera pronto la resistencia, la probabilidad de caídas continúa. Con esta evaluación del peso y la fortaleza del dólar, ¿qué tipo de acción es la más viable? En teoría son aquellas que tengan mayor participación de exportaciones y también menor endeudamiento en dólares, aunque hay algo que llamamos una cobertura natural cuando una compañía empieza a tener ingresos y egresos denominados en moneda extranjera. Así que importante, pues las exportadoras podrían llegar a tener un mejor panorama. Si Fed sube, ¿hay salida masiva de capitales de acciones colombianas? No, simplemente se mantendría el ritmo, ya se han salido, se mantendría un poco la presión bajista porque tampoco existiría todavía un interés sólido de inversionistas extranjeros de ingresar con fuerza, pero gran parte del movimiento tasa Fed ya ha sido incorporado en los mercados. Lo que no se ha incorporado es que el ascenso sea muy rápido. La gente está esperando que el tasa Fed sea un ascenso relativamente lento. ¿Por qué la devaluación afecta a precio de acciones con ADR? Hay que mantener la tasa de cambio. Eso hace que, por ejemplo, si uno ve la gráfica de Bancolombia en Estados Unidos, la presión, uno ve la gráfica con mayor caída, ¿cierto? Del 62 al 38, eso es un espacio de 2 años, mientras que si se ve en espacio en términos de pesos colombianos, no se ve en un espacio de 2 años, sino un comportamiento lateral. Este ha sido el ajuste en tasa de cambios. Deben mantener la equivalencia y lo que ha pasado es que ha tenido mayor fuerza el descenso en la ADR que lo que es la acción local. ¿Por qué no levanta BBC? Ya lo expusimos, un poco la incertidumbre que genera la última adquisición, el panorama general de correlación con el mercado sigue siendo un punto importante. El precio del petróleo baja, incrementó 10.20% en pasajeros y Avianca baja. ¿Cuál es el motivo? La correlación. Nuestro mercado tiene un problema y es que se correlaciona demasiado todos los activos, digamos, por su participación dentro del índice. Aumenta un poco el tema de la correlación, por eso tanta volatilidad en Avianca. ¿Qué espera el mercado sobre los inventarios de crudo? Los espera pesimismo, ya espera algo de ascenso en inventarios. Lo importante es que si el ascenso en inventarios se da, no se dé con un aumento en los inventarios de destilado y de gasolina, porque si hay aumento en los tres, pues, posiblemente el escenario más probable sea la ruptura de los 50. Grupo Sura, altos volúmenes, quién compra, quién vende. Recuerden que nuestro mercado es ciego, no sabemos exactamente quién compra y quién vende. Bueno, entonces muy atentos a los inventarios de crudo en el día de hoy. Seguimos bajo presión bajista de comportamiento lateral, en una indecisión que se mantiene a espera de publicación de resultados empresariales. Muy buen día para todos.